Muy buenas a todos, mi nombre es Juan Manuel Girón Lerma y el de mi compañero Junior Vélez Cortés. Pertenecemos al programa de Ingeniería Electrónica de la Universidad Tecnológica de Pereira. El día de hoy les vamos a explicar el proyecto que se llama Plataforma Móvil Controlada desde un sistema computacional con capacidad de imitar el juego de tiro al blanco. La materia a la cual corresponde es Electrónica Análoga 2, dictada por el docente José Andrés Chávez. Para el diseño en PCB de los circuitos se utilizó el software Eagle, Autodesk Eagle, ¿cierto? En el cual pues primero pasamos el esquemático, se reescribió el esquemático en este software y aquí se tuvieron todas las consideraciones de diseño necesarias para realizar el circuito, como fueron reguladores de voltaje para la alimentación, switches y diversos conectores que irán a la placa. Además de tener en cuenta el Arduino, la placa se diseñó estilo Shield para el Arduino Mega ADK, ¿cierto? Para reducir tamaños y conexiones. Entonces, una vez reescrito el circuito, se realizó el diseño, que quedó de esta manera. Este es el diseño final de la placa, el cual se procede a construir. Lo mismo se realizó para la placa de potencia de los láser para el sistema de disparo. Tenemos el diseño de la PCB y la reescritura del circuito de control, ¿cierto? Cabe aclarar de que hay valores de resistencias no comerciales, entonces tocó realizar una configuración de resistencias en paralelo serie para obtener los valores que vimos en las simulaciones. Finalmente también tenemos el diseño para la plataforma de tiro, ¿cierto? Que está compuesta pues por el Arduino Nano, por la resistencia polarización de la fotorresistencia y el transistor que excita al buzzer. Entonces vemos el diseño de la placa y estos serían el diseño en un software CAD para los tres sistemas de la plataforma móvil para el juego de tiro al blanco. Cabe resaltar de que se realizaron los diseños aquí para poder maquinar las PCBs, como se mostrará en la parte de construcción. Diseño del sistema de control. Para el diseño del sistema de control se tuvieron las siguientes consideraciones. Se tuvieron en cuenta que para el uso del puente H se requieren 2 pines de control por motor. Entonces, para estos pines de control se les realizó un aislamiento de potencia por medio de optoacopladores. El optoacoplador que decidimos usar fue el 4N35 por sus características electrónicas. Para controlar estos optoacopladores se decidieron usar 2 transistores en cascada configurados como compuertas NOT. Estos transistores fueron 2 transistores tipos NPN de referencia 2N3904. Bueno, por las características eléctricas de los optoacopladores necesitamos aproximadamente una corriente de 20 miliamperios para que el LED interno del optoacoplador que excita el fototransistor nos dé un buen brillo. Bueno, tenemos que el beta de los transistores real medido es aproximadamente 230 y que el voltaje de la juntura base emisor de los transistores es de aproximadamente 0.7 voltios. Empezamos analizando la malla 1, que esta malla va a ser excitada
por el voltaje que nos entrega el microcontrolador. En este caso vamos a utilizar un Arduino Mega ADK, ¿cierto? Que tenemos un voltaje de salida lógico de 5 voltios. Entonces, este voltaje va a ser nuestro voltaje de pin, ¿cierto? Realizamos la malla, que va a ser el voltaje de la malla de pin, el voltaje que nos da la resistencia de base y el voltaje de la juntura. Despejamos la ecuación, ¿cierto?, para hallar el valor aproximado de la resistencia de base, ¿cierto?, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones: que el voltaje de resistencia de base va a ser igual a la corriente de base por la resistencia de base, que la corriente de base es la corriente de colector, la corriente que va a circular por acá, dividido el beta del transistor, ¿cierto? Teniendo en cuenta estos datos, podemos conocer la corriente de colector. ¿Cuál será esta corriente de colector? Será el voltaje de alimentación sobre la resistencia de colector. Esto ocurrirá cuando el transistor esté completamente cerrado, o sea, esté conduciendo por esta malla. Entonces, como necesitamos una corriente aproximada de 20 miliamperios para excitar el LED, ¿cierto?, entonces decidimos utilizar, asumimos este valor, el valor de la resistencia del colector, para cuando no esté conduciendo por el LED, de 220 ohms, para tener una corriente aproximada de 22,73 miliamperios. Bueno, una vez obtenida esta corriente asumida y calculada teóricamente, pues despejamos de la ecuación principal la resistencia de base, operamos los valores y tenemos que la resistencia de base para esta primera malla es de aproximadamente 43,51 kiloohms. Retomando para la malla 2, vamos a tener las siguientes ecuaciones. Entonces, ¿qué análisis vamos a hacer para la malla 2? En la malla 2 vamos a tener entonces la corriente que va a fluir por la resistencia del colector 1, por la resistencia de base 2, por la resistencia de LED 1 y por el LED del optoacoplador. Entonces, de esta malla 2 vamos a tener dos ecuaciones. La ecuación 1, que corresponde al análisis de la primera malla, que comprende la resistencia del colector 1, la resistencia de base 2 y el emisor del transistor 2. Y vamos a tener la ecuación 2, que va a corresponder a la resistencia del colector 1, a la resistencia del LED del optoacoplador y tierra. Entonces, ¿cómo quedan estas ecuaciones? Entonces, para la malla 1, que corresponde a esta parte de RC1 y RB2, vamos a tener entonces el voltaje de alimentación VCC 5 voltios menos el voltaje de la resistencia del colector 1, la caída de tensión en este punto, menos el voltaje de la resistencia del LED, que va a ser este punto de acá, menos el voltaje del LED, que va a ser la caída de tensión necesaria para que el LED se ilumine. ¿De dónde sale este voltaje del LED? Este voltaje del LED lo asumimos mediante el datasheet del optoacoplador, ¿cierto?, donde nos dicen que el voltaje del LED es de 1.2 voltios aproximadamente. Entonces, como yo quiero que por mi LED estén transcurriendo aproximadamente 20 miliamperios, escojo una resistencia relativamente baja, por la cual cuando se realice esta malla pues siga transcurriendo esa resistencia. Entonces seleccionamos una resistencia aproximadamente
de 12 ohms. Bueno, para la malla 2, que va a ser la malla que comprende la resistencia del colector 1 y la resistencia de base 2, la resistencia de la base del transistor 2, entonces vamos a tener el voltaje de alimentación VCC menos el voltaje de la resistencia del colector 1 menos el voltaje de la resistencia de base 2 menos el voltaje base emisor que comprende el transistor 2. Hay que recordar que este voltaje base emisor es aproximadamente 0.7 voltios. Bueno, tenemos una incógnita entre estas dos ecuaciones, ¿cierto? Sustituyendo por corrientes, nos va a quedar que la incógnita es en este punto, el voltaje en el nodo. Entonces, teniendo estas dos incógnitas, no podemos solucionar por ninguna regla matemática, porque nos siguen faltando datos para poder solucionar la incógnita. Entonces cambiamos el análisis a análisis por corriente. Entonces seleccionamos el nodo, ¿cierto? Y qué corrientes están entrando a ese nodo. O sea, a este nodo está entrando la corriente que viene por la resistencia del colector 1, ¿cierto? Menos la corriente, ¿cierto?, que va a salir a nuestro optoacoplador y a la resistencia del LED 1, menos la corriente de base 2, menos la corriente de base 2. Es la corriente que va a excitar nuestro segundo transistor. Bueno, ¿qué tenemos en cuenta para solucionar esta ecuación? Vamos a tener en cuenta entonces de que la corriente del colector 2 será igual a la corriente del colector 1 para que los optoacopladores se exciten a la misma corriente y a la misma tensión que requiere el LED emisor para que excite el fototransistor del optoacoplador. Entonces asumimos IC2 como 22,73 miliamperios, al igual que en la malla anterior, y asumimos de que la corriente de la base 2, la corriente que va a excitar el transistor 2, va a ser IC2 sobre beta. Asumimos un beta para el transistor 2 igual a 230. Entonces tenemos que 22,73 miliamperios sobre 230 nos va a dar una corriente aproximada de 98,83 microamperios. Teniendo estos datos en cuenta, solucionamos la ecuación 3, ¿cierto?, donde tenemos que la corriente del colector 1 va a ser el voltaje de alimentación menos el voltaje de nodo dividido la resistencia del colector menos el voltaje de nodo menos el voltaje que requiere el LED dividido la resistencia del LED. Cabe aclarar de que no se agrega la corriente que fluye aquí por el LED debido a que, como es un LED, este no limita resistencia, este no limita corriente, perdón. El flujo de corriente a través del LED va a ser igual el de la resistencia del LED 1, entonces lo omitimos. Y finalmente menos la corriente de base 2, que ya la conocemos. Bueno, en función de esto vamos a despejar B sub n, que es el voltaje de nodo. Despejamos el voltaje de nodo de la ecuación. Sustituimos valores, dado que ya conocemos y no tenemos ninguna incógnita, y obtenemos de que el voltaje en el nodo es aproximadamente 1.39 voltios. Conocido este voltaje, ya podemos calcular qué valor va a tener nuestra resistencia de base 2. Entonces, solo aplicamos la ecuación 2, ¿cierto?, que va a ser
BCC, que en este caso BCC va a pasar a ser B sub n, ¿cierto? Que va a ser desde este punto, B sub n, menos el voltaje que produce la caída de la resistencia de base 2, menos el voltaje base emisor del transistor, el voltaje que necesita para poderse excitar. Despejamos, sustituimos el valor del voltaje de base 2, que es IB2 por RB2, corriente de base 2 por resistencia de base 2. Sustituimos y despejamos en función de la resistencia de base. Entonces obtenemos que la ecuación va a ser el voltaje de nodo menos el voltaje base emisor del transistor dividido la corriente de base. Sustituimos valores y tenemos que la resistencia de base para el transistor 2 va a ser de un valor aproximado a 6,98 kiloohms. Para la malla 3 vamos a tener, realizamos la ecuación de la malla. Esta malla va a comprender la resistencia del colector 2, del transistor 2, la resistencia del LED para el optoacoplador 2 y el voltaje del LED para el optoacoplador 2. Bueno, entonces como queremos que el comportamiento del optoacoplador 1 en cuanto a corriente sea igual al comportamiento del optoacoplador 2, ¿cierto? Entonces decimos que I opto 1 va a ser igual a I opto 2. Entonces vamos a asumir el valor de la resistencia del colector 2 igual al valor de la resistencia del colector 1, por lo que tendríamos entonces que la corriente del colector 2 será aproximadamente igual a 22,73 miliamperios, ¿cierto? Bueno, esto para la corriente que va a fluir por la resistencia del colector 2. Conocido también el voltaje del LED, ¿cierto? Obtenido del datasheet del optoacoplador. Entonces tenemos que el voltaje del LED será igual a 1,2 voltios, ¿cierto? Y nos quedaría faltando saber el valor de la resistencia del LED 2, que como queremos que sea muy similar al optoacoplador, simplemente la vamos a asumir y vamos a decir entonces que la resistencia del LED 2 también tendrá un valor. Como no queremos alterar mucho la corriente que va a fluir a través de este, entonces vamos a poner una resistencia relativamente pequeña, al igual que la resistencia que pusimos para el LED del optoacoplador 1. Entonces vamos a decir que la resistencia del LED 2 también será de 12 ohms. Esto en cuanto al sistema de control de dirección del puente H. Bueno, nos quedaría faltando entonces analizar qué valor va a tener la resistencia de polarización 2 y la resistencia de polarización 1. Pues como conocemos cuál es la corriente en los optoacopladores, podemos decir que tienen una buena luminosidad cuando estos estén activados. Entonces, obtenido el datasheet, vamos a decir entonces, vamos a hacer un espacio acá. Bueno, pues obtenido el datasheet, vamos a obtener primero que la corriente máxima de excitación en el pin de control del puente H va a ser aproximadamente, pues, será aproximadamente 100 microamperios. Entonces vamos a analizar la malla en la resistencia de polarización.
malla 4, entonces esta RI va a ser, esta corriente I va a ser nuestra corriente de colector. Entonces nuestra corriente de colector del optoacoplador, del fototransistor del optoacoplador. Entonces IC opto será igual a I1. ¿Ya? Entonces realizamos, entonces vamos a tener que VCC menos la resistencia menos el voltaje de la resistencia de polarización sería todo igual a 0. Entonces de aquí podemos decir que el valor de la resistencia de polarización será igual a la resistencia de polarización por la corriente de colector del opto 1. Entonces sustituimos acá. Despejamos la resistencia de esta ecuación, por lo cual entonces obtendremos que la resistencia de polarización será igual a VCC dividido a la I del opto 1. Para la malla 4, que va a ser la malla que comprende la resistencia de polarización y la entrada de control de dirección del puente H, vamos a analizar cuál sería la corriente necesaria para excitarlo y tener el respectivo control por medio de aislamiento. Entonces, cuando el LED esté completamente iluminado y esté excitando completamente el fototransistor del optoacoplador, pues vamos a tener un flujo de corriente de aproximadamente 5 mA. Esta corriente la escogimos a criterio debido a que la corriente mínima que necesita el puente H para hacer un control de dirección en sus pines es de aproximadamente 100 microamperios. Entonces decidimos escoger una corriente un poco más grande para garantizar que esta sí se excite. Entonces realizamos la ecuación para la malla 4, que va a ser el voltaje VCC menos el voltaje en la resistencia de polarización, igual a 0. Entonces tenemos que el voltaje de polarización será igual a la resistencia de polarización por la corriente del colector del optoacoplador 1, de la corriente que va a fluir aquí en el colector del fototransistor. Entonces despejamos de esta ecuación la resistencia de polarización, sustituimos valores, tenemos 5 voltios sobre 5 mA y tenemos que la resistencia de polarización será aproximadamente de 1 kΩ. Obtenidos ya todos los cálculos, podemos ver cómo va a funcionar este circuito. Tenemos que cuando el pin del Arduino excita el transistor, o sea, tenemos 5 voltios a la entrada del primer transistor, pues este va a estar conduciendo. Cuando este se encuentra conduciendo, vamos a tener entonces que la corriente I2 y la corriente I1, que es la corriente que fluirá a través de la resistencia de base del transistor 2 y la resistencia del LED 1 del optoacoplador 1, va a ser aproximadamente 0, debido a que si el transistor se encuentra cerrado, toda la corriente va a fluir a través de la malla principal. Entonces, si esta corriente es 0, tendremos aquí en el optoacoplador no estará iluminado el LED interno, por ende no estará excitando el optoacoplador
Entonces, si no se encuentra excitando el optoacoplador, el fototransistor estará abierto, ¿cierto? Por lo cual no habrá flujo de corriente a través del optotransistor. Entonces, toda la corriente de la resistencia de polarización se irá al pin de control de dirección del puente H, pin 2, ¿cierto? Eso en esta primera parte. Entonces, retomando aquí la corriente que fluirá por la resistencia de base 2, tendremos que si esta corriente es 0, al estar abierto el transistor, entonces tendremos que la corriente en la malla 3, la resistencia que fluirá por RC2, ¿cierto? Se desviará toda entre RC2 y RLED2, ¿cierto? Entonces, lo cual producirá que el LED se ilumine. Caso contrario, que está ocurriendo en el optoacoplador 1. En el optoacoplador 2 está iluminado el LED, por ende se está excitando el optotransistor. Entonces, al estar excitado el optotransistor, la corriente que fluye a través de la resistencia de polarización 2 se irá toda por el transistor. Entonces tendremos que la corriente que fluirá hacia IN 1, a la entrada de dirección 1 del puente H, será 0. Entonces ahí se nos producirá una dirección. En caso contrario de que si el pin del Arduino nos está enviando un voltaje de 0, ocurrirá lo contrario. ¿Qué es lo contrario? Que si este voltaje aquí es 0, pues este transistor está completamente abierto. Entonces está abierto, habrá flujo de corriente entre la resistencia del conector 1, la resistencia del LED y el LED del optoacoplador, lo cual produce que este se ilumine. Entonces, si este se ilumina, cerrará el optotransistor, ¿cierto? Entonces la entrada, la corriente en la entrada 2 será 0, porque pues la corriente se está desviando toda por el transistor, y en la resistencia de base 2 tendremos corriente. Entonces esta corriente nos cerrará el transistor, lo cual desviará la corriente que fluye a través de la malla 3 a través del transistor. Entonces tendremos que la corriente que fluye en RLED2 será 0, lo cual no produce que se ilumine el LED. Entonces el LED estará apagado. Si el LED está apagado, el fototransistor del optoacoplador 2 estará completamente abierto. Entonces, si está completamente abierto, no tendremos flujo de corriente a través de la entrada de control 2 del optoacoplador. Sistema de disparo. Para el sistema de disparo va a estar compuesto por un pequeño brazo mecánico que a su vez está compuesto por dos servomotores, uno que nos va a dar movimiento rotacional y otro movimiento unidireccional. Bueno, entonces en este bracito, en la parte de arriba, van a venir ubicados dos láseres, un láser rojo y un láser verde. El láser rojo hará la función de apuntador, con el cual identificaremos el blanco a donde vamos a disparar, y con el láser verde dispararemos. Este láser es el que excitará la diana y producirá que la diana emita un tono. Bueno, entonces para el láser rojo utilizamos un transistor tipo NPN de referencia tipo 31C, y para el láser verde utilizamos un transistor también NPN de referencia tipo 41C. ¿Por qué se utilizaron estos dos transistores? Estos dos transistores son transistores de potencia, debido a que el láser rojo necesita una corriente mínima para emitir una buena luminosidad de aproximadamente 120 mA, y el láser verde, que es el láser de disparo, necesita una corriente mínima de 500 mA para dar una buena luminosidad. Entonces, transistores de referencia, por ejemplo el 2N3904, ya sobrepasaron la corriente de colector máxima que pueden soportar. Bueno, entonces, para análisis de este sistema se repite dos veces.
para el sistema rojo y para el sistema verde, para el láser rojo y el láser verde. Entonces, planteamos la malla que va a estar excitada por un pin del Arduino, que es el que va a controlar cuando se enciende y cuando se apaga uno de los dos láseres. Planteamos la malla, que va a ser el voltaje del pin, menos el voltaje de la resistencia de base, menos el voltaje base de emisor. Despejamos esta ecuación. Antes de despejar, sustituimos el valor de la resistencia de base y de la corriente de base. Tendremos esta ecuación, de la cual despejamos la resistencia de base y la analizamos en dos instantes. ¿Cuáles van a ser los dos instantes? Para el láser rojo y para el láser verde. Entonces, para el láser rojo sustituimos valores y vamos a tener que para el láser rojo la resistencia de base para el TIP 31C va a ser de aproximadamente 1,43 kiloohms. Y para el láser verde, teniendo en cuenta que la corriente es de 500 mA y el transistor a usar va a ser un TIP 41C, va a ser de 334 ohms. Bueno, el beta que se tuvo en cuenta para ambos transistores, como son transistores de potencia, estos transistores tienden a tener un beta relativamente bajo, entonces se tomó un valor de beta aproximadamente 40. Todo esto es todo en cuanto al sistema de disparo. Sistema de recepción. ¿Cómo va a funcionar el sistema de recepción poladiano? El sistema de recepción va a tener una fotocelda configurada en divisor de tensión. A medida que se excite la fotoresistencia con más luz, pues su resistencia va a variar. Este cambio lo recibirá un microcontrolador, en este caso un Arduino Nano, que estará constantemente leyendo el pin análogo, uno de los pines análogos de este microcontrolador, y mirando cuál es el nivel de tensión. Según ese nivel de tensión, ¿cierto?, que va a ser en el momento que disparemos y se ilumine, pues entre más iluminado esté, más baja sea esta tensión, pues capturamos ese instante con el Arduino y enviamos una señal por medio de un pin digital. Pues aquí vamos a tener 5 voltios de salida, que excitará un transistor tipo NPN, en este caso un 2N3904, que alimentará a un piezoeléctrico o un buzzer de 5 voltios para que emita el pitido que necesitamos cuando se acierte al blanco. Para este transistor realizamos la malla para conocer cuál será la resistencia de base, ¿cierto? Tenemos entonces que la corriente mínima para excitar el buzzer es de aproximadamente 49.45 mA. Este valor sale de la medición de la corriente que se necesita para que el buzzer suene. Son valores medidos. Entonces realizamos la malla, será el voltaje de salida del Arduino BCC menos la resistencia de base menos el voltaje de excitación del transistor emisor. Para este transistor tendremos un beta de 230 y tendremos que el voltaje de la resistencia de base será igual a la corriente de base por la resistencia de base, y que la corriente de base es la corriente de colector dividido el beta. Entonces sustituimos estos valores en la estas fórmulas en la ecuación y despejamos con respecto a la resistencia de base. Obtenemos la ecuación de la resistencia de base, sustituimos valores y finalmente obtenemos que la resistencia de base es de aproximadamente 20 kiloohms. Esto será todo en cuanto a la parte de diseño. Bueno, la simulación del sistema de control se ha realizado en el software Proteus, que es un software que tiene modelos ideales para la simulación de muchos componentes electrónicos. Bueno, pues una vez armado el circuito, como lo habíamos mostrado previamente, realizamos hacer la simulación. Vamos a acercar un poco.
pues como vemos aquí tenemos la entrada digital del pin del Arduino, en este caso será el pin 8, ¿cierto? Por factores de los materiales, ¿cierto? Hay resistencias que no se encuentran de manera comercial, entonces se utilizaron valores un poco más bajos que se encontraban de manera comercial, ¿cierto? Como es el caso de las resistencias de base de los transistores. Bueno, entonces aquí en la simulación podemos ver cómo queda finalmente configurado el circuito de control. Entonces procedemos a simular, ¿cierto? Bueno, en este caso vamos a alejar un poco. Bueno, en este caso podemos ver que los motores están detenidos. Los motores con el sistema de control que habilita y deshabilita el puente H, pues podemos ver que este sistema está apagando la entrada de los enable de los motores. Entonces vamos a activar primero los motores. Listo. Podemos ver que los motores están girando, ¿cierto? Entonces estos 4 pines que controlan cuando giran y cuando no giran los motores, y finalmente tenemos los 2 pines de control. Bueno, entonces este pin, cuando quiero ir a la derecha o a la izquierda, simplemente va a estar en alto o en bajo, o sea, me va a alimentar o no me va a alimentar la resistencia de base del transistor 1. Entonces vamos a cambiar de giro. Como podemos ver, los motores de aquí cambiaron de giro. Vamos a cambiarlos del otro lado. Entonces son sistemas totalmente independientes y aislados por el sistema de optoacople. Para la simulación del sistema de disparo, pues se reescribió el circuito en el software de simulación, que es Proteus 8.6. Bueno, ¿qué se hizo entonces? Se tuvo en cuenta una resistencia de colector que permitiera el flujo de corriente necesario para el láser. En este caso reinterpretaremos el láser como un diodo LED rojo y verde que hará nuestra función de láser. Para la resistencia de colector del tipo 41C, ¿cierto? El láser verde, se realizó lo mismo. Se tuvo en cuenta una resistencia que permitiera el flujo de corriente necesario para excitar el diodo LED, para excitar el diodo láser, ¿cierto? Cabe aclarar de que el uso de esta resistencia es para protección de los láser, debido a que si se polarizan directamente, pues estos no tienen una resistencia interna que limite su flujo de corriente y produce que estos se quemen. Bueno, entonces la simulación tendríamos los pines del Arduino, ¿cierto? Entonces tendremos el control, es un control inverso, ¿cierto? Cuando el pin se encuentra en estado lógico bajo, o pues su voltaje sea 0, estará iluminado. Lo mismo para el verde, ¿cierto? Esto se controla por medio del Arduino. Esto sería todo para el sistema de disparo. Código de la plataforma móvil. El código de la plataforma móvil pues fue realizado en el entorno de Arduino IDE, pues debido a que el Arduino que estamos usando para controlar la plataforma móvil es un Arduino Mega ADK. ¿Qué se hizo en este código? En este código primero se incluyeron las librerías necesarias para el funcionamiento del Bluetooth y del control de Play 3 y de los servomotores, ¿cierto? Este Arduino Mega ADK tiene la particularidad de que trae consigo un hub USB. Pues aquí está la librería del hub USB, que esta a su vez funciona con un protocolo de comunicación SPI. Bueno, valores necesarios. Estos son declaraciones necesarias para el funcionamiento del hub USB. Esto es definido por el desarrollador de la librería. Bueno, seguidamente definimos los pines que controlarán los transistores
y los diferentes sistemas, como el sistema de control y el sistema de disparo. Los definimos los nombres. Entonces tenemos dirección 1 que manejará los dos primeros pines de dirección, dirección 2 que manejará los otros dos pines de dirección, PWM1, PWM2, Enable 1 y Enable 2 que controlarán los dos respectivos canales, los dos respectivos puente H internos del puente H, canal 1 y el canal 2, el apuntador con el cual pues apuntaremos a la diana y el disparo pues, en el cual dispararemos. Listo, seguidamente creamos los objetos asociados al uso de las librerías, en este caso el de la librería USB, ¿cierto? Que es el que está encargado de leer y de configurar el USB, el Bluetooth USB que está conectado al Arduino. Seguidamente pues configuramos el tipo de control que vamos a usar. En este caso va a ser un control de Play 3, ¿cierto? Y su respectiva dirección. Estos ya son parámetros que nos da el desarrollador de la librería. Y creamos los objetos de los servomotores, servo 1 y servo 2, que estarán encargados de mover el sistema de apunte y disparo, ya sea hacia los lados, hacia arriba y hacia abajo. Bueno, seguidamente pues se declararon las variables necesarias donde se almacenarán los valores de control, y las funciones de control para el motor 1, motor 2 y motor en general. Bueno, seguidamente pues seguimos con la configuración de los pines y de los diferentes sistemas. Entonces configuramos los pines. En este caso no tenemos pines de entrada, entonces vamos a configurar todos los pines como pines de salida, ¿cierto? Y seguidamente les daremos un estado inicial. Como la mayoría de los transistores están configurados como con puertas NOT, entonces pues sus estados iniciales van a ser en alto, o sea 5 voltios a cada una de sus entradas, para que el robot esté quieto una vez se energice y se cargue esta parte del microcontrolador por primera vez. Seguidamente configuramos los pines de los servos, donde estarán ubicados, y les daremos también su posición inicial. Bueno, seguidamente se hace un protocolo de inicio para detectar si el control de Play 3 está conectado o no está conectado. Si está conectado, pues se continuará el void loop. Si no está conectado, pues se quedará en un ciclo infinito hasta que este se conecte. Bueno, entonces el ciclo principal o el void loop, función principal. Listo, ¿qué haremos? Estaremos leyendo continuamente el estado del USB, del Bluetooth USB. Bueno, entonces según este estado, pues verificaremos si el control de Play 3 se encuentra conectado. ¿Con qué objetivo se hace esto? Para que el robot siempre esté controlado. Entonces, en caso tal de que el control se desconecte, el robot siempre estará quieto. Bueno, entonces una vez esté el control conectado, pues se leerán las variables del primer joystick, que es el joystick de posición, ¿cierto? Con el cual podemos decir que va hacia adelante, hacia la izquierda, derecha o hacia atrás. Seguidamente pues limitamos los valores del joystick, porque pues él tiene un punto muerto en el centro donde están variando los valores aproximadamente entre menos 20 y 20 en el eje X y en el eje Y. Listo, entonces según estos valores pues vamos a crear unas funciones, la cual nos indicará cuándo va el robot hacia adelante o cuándo va el robot hacia atrás, hacia la izquierda o hacia la derecha, por medio de motor derecho y motor izquierdo, donde se sumarán y se restarán estas variables x2 y y2 para determinar en qué dirección van, ¿cierto? Realizamos eso en este ciclo de acá. Esto es según la posición en que pongamos el joystick, si es mayor o menor al centro. Bueno, imprimimos los valores por medio del puerto serial para saber
qué está ocurriendo con el joystick, si se está enviando los valores adecuados, en caso tal de que tengamos errores. Y finalmente pues enviamos estos valores, ¿cierto? Estos valores serán representados como un valor de velocidad de PWM, de modulación por ancho de pulso, que se le enviará al puente H para que éste excite o no excite los motores, ¿cierto? Por medio de la función motors. La función motor las explicamos un poco más adelante. Bueno, entonces seguidamente también consultamos por el estado del otro joystick, que es el que nos indicará la posición de los servos, ¿cierto? Entonces el servo se va a mover por pasos, entonces pues según como esté este joystick, pues sumaremos o restaremos pasos como podemos ver aquí abajo, ¿cierto? Esta posición estará limitada debido a que el servo solo puede girar 180 grados. Entonces si nos pasamos de esos valores, el servo no responderá o simplemente hará una acción que desconocemos, una acción incorrecta. Es lo mismo en este caso si lo movemos a la izquierda o a la derecha. Entonces por eso si el valor es menor a 120, pues es que lo estamos moviendo hacia la izquierda, y si es mayor a 137, pues lo estamos moviendo hacia la derecha. Lo mismo hacemos para el servo que va a ir en posición hacia arriba y hacia abajo. Le sumamos, lo restamos. En este caso el servo solo va a tener una posición mayor a 90 grados debido a que va a arrancar en posición plana y solo va a subir o bajar hasta esa posición. Bueno, seguidamente pues también podemos leer el estado del botón L1, que va a ser nuestro apuntador. Entonces si estamos apuntando, si está encendido o si está apagado según como presionemos el botón. Bueno, también seguidamente pues realizamos lo mismo en el caso del botón de disparo, exceptuando de que cuando disparemos vamos a activar el vibrador del control y vamos a esperar durante 2 segundos para que este vuelva y ejecute el código normal, ¿cierto? Entonces si volvemos arriba, vemos la condición de que si el control está conectado. Si el control no está conectado, pues solo va a entrar a este ciclo, se va a quedar en un ciclo infinito esperando a que el control se conecte, ¿cierto? Listo, tomando aquí en el botón R2, que es el botón de disparo, pues si el control está conectado, que dispare; si no está conectado, pues que espere, y en todo caso que deje el botón de disparo apagado o encendido, pues según cómo presionemos el botón. Seguidamente pues seguimos con la función que va a controlar el motor 1, ¿cierto? Que pues aquí entrará el valor de motor derecho o motor izquierdo según cómo movamos el joystick, que este va a ser un valor máximo de 0 a 255, que es la resolución máxima que tenemos de los pines digitales para hacer una modulación por ancho de pulso. Entonces pues si este valor es mayor a 255, pues lo hacemos igual a 255, y pues si es menor lo hacemos menor a 255. Entonces pues escribimos los valores en los pines de dirección para decirle si es hacia adelante o hacia atrás, y finalmente pues enviamos el valor de PWM para indicar qué tanto debe excitar el controlador a los motores. Lo mismo para el motor 2, y finalmente pues tenemos la función motors, que reúne las dos funciones anteriores. Pues cabe resaltar que como el transistor que controla el pin de dirección o el enable está configurado como con puerta NOT, entonces utilizamos esta función, una función map, la cual nos va a escalar de manera inversa la excitación. Entonces, a mayor excitación, pues menor será la excitación en el transistor para que este se abra o se cierre según como lo necesitemos. Esto será todo con respecto al código de la plataforma MOR.
Vamos a explicar el funcionamiento de la diana. La diana consta de una fotocelda que va conectado a una placa que se energiza con una power bank. Para el funcionamiento de la plataforma móvil procedemos a encender el sistema de control, seguidamente el sistema de disparo y luego el control. Esperamos unos segunditos que se conecte. Por medio de este joystick se maneja el sistema de disparo, ¿cierto? Por el sistema de control del carro y con este se apunta, con el L1 se apunta y con este se dispara. Para la prueba de la plataforma móvil tipo duelo, el robot se debe alejar aproximadamente 50 centímetros del blanco. Seguidamente se procede a apuntar con el láser rojo a donde se encuentra la mira, que es aproximadamente el centro de la diana. Seguidamente se procede a apuntar y se procede a disparar y a excitar la fotocelda por medio de la luz para que el sistema de control de la diana nos emita un sonido de respuesta para saber que le acertamos al blanco.